Todos nos vemos como buenas personas. Tal vez devuelves carteras perdidas, ayudas en refugios de animales, o simplemente tratas de hacer lo correcto cada día. Pero el 65% de las personas normales como tú aceptaron torturar a alguien hasta niveles potencialmente letales, solo porque un hombre en bata blanca se los pidió. No eran psicópatas ni criminales. Eran personas comunes que cruzaron una línea que juraban nunca cruzarían. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente tener el poder absoluto sobre otra persona? No estoy hablando de ser el jefe de una empresa o el líder de un país. Me refiero a algo más perturbador. Estás en tu escritorio, con tu taza de café, atrapado en la monotonía del día a día. De repente, alguien con bata blanca te dice que tienes que aplicar descargas eléctricas a una persona. Suena absurdo, ¿verdad? Pues este no es el inicio de una película de terror. Es el famoso experimento de Milgram. Y los resultados te van a hacer replantearte todo lo que crees sobre ti mismo. El 65% de personas normales, como tú y como yo, llegaron a aplicar descargas de 450 voltios solo porque alguien con autoridad se los pidió. Y no eran psicópatas ni personas violentas. Eran gente común que se dejó llevar por el poder de la autoridad. Es como cuando de niño haces algo malo y te justificas diciendo: pero mi amigo me dijo que lo hiciera. Solo que las consecuencias son mucho más serias. Y aquí viene lo más perturbador. No solo seguimos órdenes, también empezamos a ver a los demás como menos humanos. En un proceso gradual. Como cuando empiezas a ignorar al mendigo en la calle. Primero lo ves, luego lo evitas. Y finalmente, es como si fuera invisible. Los soldados en Abu Ghraib no se levantaron una mañana decidiendo ser monstruos. Todo comenzó con pequeñas cosas. Llamar a los prisioneros animales, salvajes. Ivan Frederick era un estadounidense común, que creció jugando béisbol y comiendo pie de manzana, sin antecedentes de violencia, mentalmente estable, profundamente patriota, y aún así, terminó participando en actos de crueldad inimaginables. Ahora, lo que nadie te cuenta es cómo la presión del grupo puede convertir a cualquiera en cómplice. La masacre de Jonestown nos muestra el poder devastador de la obediencia ciega. Más de 900 personas murieron ese día, no porque fueran malas, sino porque siguieron a un líder sin cuestionarlo. Y si crees que eres inmune a esto, piénsalo 2 veces. ¿Cuántas veces has seguido una orden no porque creías que era correcta, sino porque era más fácil? ¿Cuántas veces has mirado hacia otro lado cuando algo no estaba bien? Al igual que Ivan Frederick, todos estamos a solo 6 días de distancia de convertirnos en algo que nunca imaginamos ser. Imagina esto: 24 estudiantes universitarios normales, chicos de clase media, sin ningún problema psicológico, pero en solo 6 días, la mitad de ellos se transformaría en algo irreconocible. El experimento de la prisión de Stanford comenzó como una simple simulación. Mitad guardias, mitad prisioneros. Les dieron uniformes, porras y gafas oscuras a los guardias. A los prisioneros los despojaron de todo, hasta de sus nombres. Ahora eran solo números. Uno de los guardias, apodado John Wayne, se volvió especialmente cruel. Obligaba a los prisioneros a orinar en cubetas, los desnudaba, los encerraba en armarios. No era un psicópata, era un estudiante común que se dejó llevar por el poder del uniforme. El lenguaje jugó un papel crucial. Ya no eran estudiantes castigando estudiantes, eran guardias manteniendo el orden. Es como cuando las empresas no despiden gente, sino que ajustan su fuerza laboral. Las palabras tienen el poder de transformar la crueldad en rutina. ¿Y la zona gris? Esos momentos donde no está claro qué es correcto. Como cuando un guardia veía el abuso pero se decía: solo estamos siguiendo el protocolo. Es la misma lógica que usamos cuando ignoramos situaciones incómodas en el trabajo o en la escuela. Ahora, lo que nadie te cuenta es que hay señales de advertencia. Cuando alguien empieza a deshumanizar a otros, cuando el uniforme se convierte en escudo, cuando las excusas se vuelven más elaboradas que las razones, ahí es cuando debes prestar atención. Zimbardo tuvo que detener el experimento antes de tiempo. La transformación fue tan rápida, tan completa,
que se dio cuenta de una verdad aterradora. La línea entre ser un estudiante normal y convertirse en un monstruo es más delgada de lo que pensábamos. Y lo más escalofriante es que cruzarla puede tomar menos tiempo del que te imaginas. Es curioso cómo un simple cambio de escenario puede transformarnos completamente. Piensa en esto. ¿Actúas igual en un templo que en un estadio de fútbol? El entorno no solo nos rodea, nos moldea. Las estructuras sociales funcionan como un guión invisible que seguimos sin darnos cuenta. Es como cuando entras a un elevador. Automáticamente te volteas hacia las puertas y guardas silencio. Nadie te lo dice, pero sabes que así se hace. Pero el verdadero truco está en cómo nos desconectamos de nuestros valores. Es un proceso tan sutil que ni siquiera lo notamos. Empezamos justificando pequeñas cosas. Todos lo hacen, solo por esta vez. Es parte del trabajo. Y antes de que te des cuenta, esas excepciones se convierten en tu nueva normalidad. Ahora, lo que nadie te cuenta es que esta transformación ocurre a través del miedo y la incertidumbre. No el miedo a un monstruo bajo la cama, sino el miedo a un ser diferente, a quedarte fuera, a perder tu lugar en el grupo. Es como ese momento en que ves algo incorrecto en el trabajo, pero te quedas callado porque, bueno, ¿quién quiere ser el que agita el barco? Los roles sociales son como disfraces que terminan pegándose a la pared. El empleado sumiso, el jefe autoritario, el compañero que mira hacia otro lado, son guiones que interpretamos hasta que se vuelven parte de nosotros. Y así, poco a poco, lo impensable se vuelve cotidiano. Es como hervir una rana lentamente. No nota el cambio hasta que es demasiado tarde. La maldad no siempre llega con bombos y platillos. A veces se desliza silenciosamente a través de memorandos corporativos, políticas necesarias y pequeños compromisos diarios. La verdadera pesadilla no es que existan personas malvadas, sino que la maldad puede volverse tan normal como tomar café en la mañana. Y cuando eso sucede, cuando lo extraordinario se vuelve rutinario, es cuando realmente deberíamos empezar a preocuparnos. Pero no todo está perdido. En medio de la oscuridad, siempre hay personas que eligen mantenerse firmes. La pregunta es, ¿cómo lo hacen? La resistencia comienza con algo simple: estar alerta. Es como un músculo que necesitas ejercitar. Cada vez que sientes esa incomodidad en el estómago, ese susurro en tu conciencia diciendo, algo no está bien, es tu alarma moral sonando. Los héroes no son lo que piensas. Toma el caso de Wesley, el héroe del metro de Nueva York. Cuando vio a un hombre convulsionando caer en las vías del tren, no dudó. Mientras todos miraban paralizados, él saltó. Presionó al hombre contra la zanja entre las vías y lo protegió mientras el tren pasaba sobre sus cabezas. ¿Qué lo hizo diferente? No fue más fuerte ni más valiente que los demás. Simplemente eligió actuar cuando otros dudaban. La resistencia moral no es un acto solitario. Necesitamos crear redes de apoyo, comunidades que refuercen nuestros valores. Es como tener un grupo de ejercicio. Es más fácil mantenerse en el camino cuando no estás solo. Y si caes, si en algún momento te desvías, recuerda, siempre hay un camino de regreso. La redención no es un destino, es un proceso. Comienza con pequeños pasos. Reconocer errores, asumir responsabilidad, reconstruir la confianza. La clave está en entender que la integridad no es algo que tienes o no tienes. Es algo que construyes y proteges cada día, con cada decisión que tomas. No necesitas ser un superhéroe para hacer lo correcto. A veces, todo lo que se necesita es ese momento de valentía. Ese segundo de claridad donde decides mantenerte firme. Mírate al espejo. ¿Qué ves? ¿Un héroe? ¿Un villano? La verdad es más compleja. Somos ambos. Siempre en equilibrio sobre una línea invisible. Es como tener un jardín en tu mente. Puedes dejarlo crecer salvaje o puedes cultivarlo conscientemente. Las semillas del bien y del mal están ahí. La diferencia está en cuáles decides regar cada día. Cada momento es una elección. No son las grandes decisiones las que definen quiénes somos. Son las pequeñas. Ese instante en que decides hablar o callar, actuar o mirar hacia otro lado. Como gotas de agua que, una a una, puedan crear un océano o un desierto. La transformación no es un destino, es un viaje diario. No basta con ser bueno una vez. Hay que elegirlo en cada mañana. Es como mantener el equilibrio en una cuerda floja.
Un momento de descuido y puedes caer. Ahora, lo que nadie te cuenta es que esta lucha nunca termina. No existe un punto final donde puedas decir, ya soy inmune al mal. Es un ciclo continuo de vigilancia, de decisiones, de pequeñas victorias. Y sí, a veces de tropiezos. Pero esa es precisamente la belleza de todo esto. Cada día es una nueva oportunidad para elegir, para resistir, para ser mejor. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas estar consciente y dispuesto a hacer lo correcto. Una decisión a la vez. La próxima vez que te mires al espejo, recuerda, el monstruo y el héroe que ves no son dos personas diferentes. Son las dos caras de tu propia humanidad. Y la única pregunta que importa es, ¿cuál elegirás alimentar hoy?